El título del mensaje es La vida espiritual. La vida espiritual. Y bueno, el creyente debe vivir y aprender a ser espiritual. Mira, la vida espiritual no es algo que se puede fabricar, sino es algo que Dios produce en nosotros. Ahora quiero darle un repaso brevemente de qué se trata Gálatas. Estamos aprendiendo que Gálatas es una defensa contra la falsa doctrina y los falsos maestros. O sea, la doctrina clara de salvación por fe y sin obras es algo que se enfoca o se enfatiza en el libro de Gálatas. Pero otra cosa que se enfatiza es el propósito de agradar a Dios, aprendiendo a agradar a Dios y no a los hombres. Leamos lo que dice Gálatas 5, 24 al 26. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué cosa? Con sus pasiones y deseos. Mira, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mira lo que dice Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 8. Este pasaje nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la carne nadie agrada a Dios. El incrédulo no puede agradar a Dios en su carne. Pero mira, tampoco el cristiano. Romanos 8, 8. Dice de esta manera. ¿Estamos ahí? Dice así. Y los que viven según la carne, ¿no qué? No pueden agradar a Dios. La Biblia habla de que es espiritual y el que es carnal. ¿Quién es el carnal? ¿Existen creyentes carnales? ¿Es una cosa que podemos ver en la Biblia? Bueno, el apóstol Pablo nos afirma que sí. En 1 Corintios 3, miren lo que dice 1 Corintios 3. ¿Qué es el espiritual? El espiritual, como hemos visto, es aquel que se cede al Espíritu Santo, que obedece los impulsos del Espíritu Santo, que está siguiendo lo que dice la Biblia. La Biblia le llama a esta persona madura, le llama a una persona que ya ha crecido espiritualmente. Pero la Biblia habla de quienes son niños en Cristo. Le llama a estos carnales. En 1 Corintios 3, miren lo que dice del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué dice ahí, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está diciendo, yo no puedo venir a ustedes y hablarles como gente espiritual. Tengo que hablarles como niños carnales. Ahora mire, la manera que Pablo les expresa en esta carta es una manera muy fuerte. Para un adulto se supone que ha madurado y ha entendido y se le habla como un adulto. Yo, por ejemplo, con mi esposa nos tratamos como adultos, pero a mis hijas les tengo que hablar como niñas, porque aún no han entendido, no son capaces, no han podido ellas discernir entre el bien y el mal, tomar decisiones sabias. Se les tiene que tratar como niñas, y cuando se portan mal, entonces yo tengo que disciplinarlas porque les amo. Mire lo que dice el versículo 2 ahí, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais, ¿qué dice? Capaces, ni sois capaces todavía. Mira el 3, porque aún sois ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, miren, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces vemos el contraste, el carnal y el espiritual. El carnal es el que vive aferrado a los deleites pecaminosos, es inmaduro, es pleitero, dice ahí, lleno de celos, es una persona que está siempre en contiendas, en disensiones. Si usted regresa a Gálatas capítulo 5, vemos que el carnal es el que produce o el que manifiesta las obras de la carne. En Gálatas 5:19 manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí vemos pecados de inmoralidad. Una persona que se da a estas cosas es carnal. El 20 dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, mire, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora ya dimos una explicación de este pasaje, pero un repaso, que el que es carnal se da a todas estas cosas. El que es maduro y espiritual, él al contrario produce algo, dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La semana pasada cubrimos el fruto del Espíritu Santo.
Y ahora Pablo llega aquí al versículo 24 al 26 y como que él cierra y vuelve a repetir a una culminación del capítulo 5. Y bueno, como le dije, él da un repaso de lo que ya había explicado anteriormente. Para vivir la vida espiritual tenemos que crucificar la carne, andar en el espíritu y vivir para otros. Pablo nos había explicado cómo él vivía la vida para Dios en Gálatas 2:20. Dice así de esta manera, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice ahí? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Dios. El ser espiritual es vivir una vida crucificada y negada, vivirla completamente para Dios. ¿Es usted una persona espiritual o un es carnal? Pablo le escribía a los Corintios y decía, yo quiero que ustedes sean espiritual, pero no puedo hablarles como espirituales. Y la Biblia nos enseña en 1 Corintios 2 que hay algunos que no quieren recibir la palabra, no les gusta que les prediquen, que les digan lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque son carnales. No pueden percibir las cosas del Espíritu, dice la palabra de Dios. La Biblia enseña que el creyente debe ser espiritual y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Entonces vamos a ver, mire, quiero que vea, ahí arriba tengo una imagen acerca de lo que es la carne y el espíritu. La carne, las obras de la carne, son las obras de la carne en este lado y las obras del espíritu en este lado. Las obras de la carne son producidas por la carne, por la naturaleza pecaminosa. No tiene que aprender estos. Aprende solito. Los que tenemos hijos sabemos que les enseñamos que se porten bien. Pero se portan bien. No queremos decir no, porque aquí están los niños. Se portan mal a veces. Digo, hijo, obedece. Hijo, no pelees con tu hermana. Hija, haz esto, aquello. Y es como que usted le dice lo contrario. Y le pregunta a usted, ¿por qué hiciste eso? Y se te quedan viendo y dicen. Yo me acuerdo, papá me preguntaba, ¿por qué te portas mal? Y dice, yo no sé, quiero portarme bien, pero no puedo. Se me sale de tenis temenes, le decía yo. Se me sale lo malo en mí. Las obras de la carne son egocéntricas, se tratan de lo que yo quiero, mis placeres, mis deseos. Y la Biblia dice que la ley de Dios está en contra de todas estas malas obras. Pero existe el producto, el fruto del Espíritu Santo, que es producido por el Espíritu Santo, y están centrados en Dios, se dirigen de Dios, vienen de Dios. Mire, y no hay ley contra estas cosas. O sea que vemos el que es carnal y el que es espiritual. El que es carnal vive para él mismo, es egocéntrico, vive dando rienda libre a su carne. Pero mire, tenga por seguro que la ley de Dios está contra cada una de esas obras y va a enfrentar un juicio. Ya sea aquí en la tierra, aquí el Señor nos va a juzgar como hijos aquí. ¿A dónde nos lleva el Señor cuando nos portamos mal? Nos lleva al barbecho donde Él azota al hijo a quien Él ama, aquí en la tierra. Pero los que nosotros queremos andar en el Espíritu, tenemos que centrarnos en Dios, negarnos a nosotros mismos y permitir que Él nos controle. Y dice la Biblia, contra estas cosas no hay ley. En otras palabras, no hay ley que pueda producir estas cosas. Es una decisión personal. Vemos ahí en primer lugar la posición del creyente. Vamos a Gálatas 5, versículo 24. Para ser espiritual tiene que reconocer su posición como creyente. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Creer en su existencia? No, es depositar su plena confianza para la salvación de su alma. Y la Biblia dice que hay quienes son de Cristo. Mire, versículo 24. Pero los que, ¿qué dice ahí? Son de Cristo. Antes de continuar en la siguiente frase, queremos enfocarnos en esa primera parte. Pertenecen a Cristo. El creyente le pertenece a Cristo. ¿Usted le pertenece a Cristo? Sí. Mire lo que dice también en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu. Esas son las personas que le pertenecen a Cristo. Gálatas 3:29. Acompáñeme por favor. Gálatas 3:29. Dice ahí, y si vosotros, ¿qué cosa? Sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo sabemos si somos de Cristo? Bueno, aquí le puso, ser de Cristo significa ser linaje de Abraham. ¿Y cómo sé si yo soy linaje de Abraham? Pastor, yo no soy judío. Yo nací en México, nací en El Salvador, Bueno, no se trata de nuestro linaje carnal o terrenal.
Se traje de nuestro linaje espiritual, lo cual lo explica Pablo en el versículo 7. Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que han creído en Cristo se convierten en hijos de la promesa. Ahora, ya hemos cubierto todo esto en Gálatas 3 y en Gálatas 4. No voy a dar un repaso completo, pero para poder afirmar de nuevo, porque lo repite ahí en Gálatas 5, que somos de Cristo. ¿Cómo somos de Cristo? Bueno, el versículo 26 lo sigue aclarando. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios, ¿cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo Jesús. Y ahora sí afirma o termina, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos hijos, somos de Cristo por la fe. Yo por la fe puedo decir con toda certeza, yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Por ejemplo, mis hijas, yo digo, son mis hijas. Ellas me pertenecen a mí. Mi esposa es mi esposa. No es como propiedad, pero ella me pertenece a mí y yo a ella. Nos pertenecemos los unos a los otros. Y en este sentido, Dios dice, tú eres mío, tú me perteneces a mí, tú eres de Cristo. Si usted ha creído en Cristo, usted es de Cristo, es propiedad de Cristo. Así lo dice 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Cristo nos compró. 1 Corintios 6:20. Leamos desde el versículo 19. Dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué dice? No sois vuestros, porque habéis sido, ¿qué? Comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice la Biblia que no somos nuestros. Yo no me pertenezco a mí, yo le pertenezco a Cristo. Yo soy hijo de Cristo, de Dios, pero también mi cuerpo, dice la Biblia, le pertenece a Cristo. La Biblia dice que mi espíritu le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque he sido comprado por precio. Cuando creí en Él, Él me hizo libre y ahora le pertenezco a Él. Es lo que la Biblia enseña y fuimos comprados, dice la Biblia, si quiere anotarlo, 1 Pedro 1:18 al 19, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no por cosa corruptible como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:18 al 19. Hemos sido comprados por sangre, hemos sido comprados por la fe en Cristo, entonces le pertenecemos a Cristo. Ahora, ¿qué nos implica esto? Aquí está entonces el detalle. Su vida no es suya. Y pensamos que es nuestra. Pensamos que tenemos derecho a nuestra vida. Pensamos que tenemos derecho a nuestros sueños y nuestros deseos y nuestra propia voluntad y lo que yo quiero hacer y lo que yo planeo hacer. Pero muchas veces Dios no quiere que hagamos esas cosas. Su voluntad es diferente. Lo que Él quiere para mí, yo lo puedo encontrar en las Escrituras, y si yo tengo que reconocer que le pertenezco a Él, Dios quiere glorifícame. Dame gloria con tu vida y con tu mente y con tu cuerpo. Le pertenezco a Cristo. No es mi vida. Por eso hemos decidido rendir también toda nuestra manera de vivir, guiar nuestra familia como Dios quiere, porque no es nuestra familia tampoco. No son mis hijos, no son mis hijas, le pertenecen a Dios. Dios me las ha prestado. Y un día quiero dar a mis hijas a un hombre que ama a Dios y que me diga aquel hombre, vengo a pedirle a Lidia. Oh, Señor. Me dijo un pastor, apenas platicamos con él, y dice, alguien vino a pedirme a mi hija. ¿Y qué, si se la va a dar? Pues ya se la di. Están planeando la boda. Oh, Señor, no son nuestras. Llega una edad donde vuelan del nido y forman su propio nido, ¿verdad? Pero yo los tengo por un momentito para gozarlas, pero también para instruirlas y enseñarlas, encaminarlas en el camino de Dios. No son mías. Este cuerpo no es mío. Dice la Biblia que debemos nosotros cuidar nuestro cuerpo, porque si no cuidamos el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios va a destruir nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo lo debemos utilizar para la obra de Dios, para leer con nuestros ojos, para caminar y llevar la preciosa semilla, para cantar y elevar nuestra voz al Señor. Nuestra boca y nuestros ojos, todo lo debemos usar para su gloria, no para el pecado. 2 Corintios 5:17 nos dice que estamos en Cristo. 2 Corintios 5:17. Todos estos pasajes que le estoy compartiendo nos deberían dar a nosotros seguridad de que estamos seguros en las manos de Cristo, porque le pertenecemos a Él. De modo que si alguno está, mira la frase, ¿qué dice ahí? En Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar dentro de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez se ha meditado en esa frase? Estar en Cristo, o sea, estar colocado dentro de Cristo. Efesios 5:30 nos explica lo que significa eso. Efesios 5:30. Aquí está hablando de Jesús y la iglesia. Nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de ¿qué dice ahí? De sus huesos. Es como que espiritualmente somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Es lo que significa estar en Cristo. Y cuando alguien está en Cristo, nunca sale de Cristo. Cuando alguien está en Cristo y le pertenece a Cristo, le pertenece para siempre a Cristo. Somos miembros de Jesucristo. No es tan sencillo como decir, ustedes damas creen que es todo lo que tienes que hacer para ser salvado. Bueno, Jesucristo tuvo que hacer mucho más que lo que Él me pide a mí hacer. Ahora mira, hay gente que usa por ejemplo Mateo 7. Vaya con Mateo 7. En Gálatas nos enseña que hemos sido conocidos por Dios. Pero aquí en Mateo habla de unas personas que Él nunca conoció. Mateo 7, versículo 15. Mire, hay algo que debe usted aprender cuando lea su Biblia. La Biblia a veces, las Biblias que compramos tienen alguna edición y ellos mismos le ponen divisiones. ¿Sí ve ahí? Dice ahí juzgar a los demás, la oración y regla de oro. ¿Sí ve ahí? Algunos tenemos esas. Esas no son, Dios no puso esas divisiones. Entonces muchas veces nosotros no sabemos colocar el contexto por esa división. Por ejemplo, mire lo que dice en el versículo 15. ¿Qué dice arriba en el suyo? Y después en el 21, ¿qué dice? Ok, dice ahí, por su fruto los conoceréis, y después dice, nunca os conocí. ¿Sabe qué? Mucha gente entonces divide esta sección y piensa que son dos cosas distintas, pero es el mismo. El versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Mucha gente dice que el fruto son los actos. En este pasaje el fruto de un falso profeta es sus discípulos. Por sus discípulos vas a saber qué tipo de discípulo está produciendo. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Los falsos maestros no producen santidad, no producen creyentes que viven para el Señor, no producen creyentes que viven separados o que conozcan la Biblia. Los falsos profetas producen gente carnal, gente que todavía vive en su pecado, gente que ni siquiera es salva. Dice el versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ya vimos el contexto? El versículo 21 continúa, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿A quién se refiere entonces? Si estamos leyendo la misma línea, ¿a quién se refiere este pasaje? A los falsos maestros que en el nombre de Cristo predican, en el nombre de Cristo dicen, hicimos señales en nombre de Cristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, ¿qué cosa dice ahí? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A estos Jesús dice, yo nunca te conocí. No dice, una vez te conocí, una vez estabas conmigo, una vez te había recibido, una vez eras mío. No, dice, nunca te conocí, ni sé quién eres, dice el Señor Jesucristo.
Dice, pero pastor, ¿qué no tenemos que hacer la voluntad de Dios para ser salvos? ¿Sí? Juan capítulo 6 nos explica lo que significa hacer esa voluntad. Juan capítulo 6. ¿Estamos ahí? Dice en el versículo ¿dónde dije, hermano, dónde le mandé? Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que cree en Él tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ser salvo? Creer en Jesucristo y recibir vida eterna. Mire, usted le pertenece a Cristo. ¿Le pertenece a Cristo? Allá dice que estamos guardados sin caída en Judas. ¿Qué significa eso? Significa que somos tan preciosos que Él no nos suelta. Hay gente que dice, tengo que guardar mi salvación, pero Él guarda mi salvación, Él guarda mi depósito. Ahora ven para acá, mija. Ven, tú ven. Lidia tiene 7 años. All right. Voy a cargar. ¿Qué? Y si un día ella y yo estamos atravesando por un lugar peligroso y hay ahí piedras y agua, un río, me la voy a llevar así y mi trabajo es guardarla sin caída, que no se caiga. Eso es lo que el Señor nos explica en Judas. Vaya conmigo a Judas. Somos de Cristo, ella es mía, yo la guardo, la cuido. Ahora yo como ser humano puedo fallar en guardarla, en cuidarla, pero Dios no falla en ese aspecto. En Judas, en el versículo 1 dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, mire, y guardados ¿en quién? En Jesucristo. Él nos guarda. Are you all right? Are you shy? Huh? Come on, baby. You can do this. You're not even preaching. Okay? Mire lo que dice el 24. Está bien, yo te estoy agarrando. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, ¿qué dice ahí después? Sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahí le dice que es el trabajo de Dios guardar mi salvación. Porque si depende de mí, yo la voy a perder así. Pero Él nos guarda sin caída y nos va a guardar sin mancha delante de Cristo. Un día yo estaba caminando, tenía en mis brazos a Karen y en mi otra mano tenía un iPad. Y caminé y tropecé. Y dije, no voy a poder sostener las dos cosas. ¿A quién cree usted que yo solté? En ese momento me vino, mire, si suelto el iPad, se me quebra y empieza. Pero si suelto a la niña, nomás le da un chipote, la limpio y no pasa nada. Pero no fue así. Dejé ir el aparato y abracé a mi hija y sí, se me quebró. Y le vuelvo a decir, quizá nosotros como seres humanos podamos fallar en guardar algo, en guardar nuestro caminar con Dios, en cuidar algo, pero Dios nos promete, Él nos promete guardarnos a nosotros. Podría yo pasar más pasajes explicándole. Pablo dice, yo estoy seguro en quién he creído y estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. Le pertenecemos a Cristo. ¿Le pertenece a usted a Cristo? Regresemos a Gálatas capítulo 5. Pero los que son de Cristo, continúa el pasaje, vimos en primer lugar, pertenecen a Cristo, pero después dice ahí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí vemos la palabra crucificado y 4 veces se refiere a la crucifixión de Cristo. En Romanos 6, versículo 6 nos dice de esta manera, Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice así, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Mira, aquí Pablo declara que la carne ha sido ejecutada, pero la Biblia también nos explica que la batalla espiritual aún continúa. No está diciendo que ya la carne no tiene poder, no tiene influencia en nosotros. Lo que dice la Biblia es que el poder de la carne ya no debe estar ahí. O sea, ya podemos vencer la carne. Antes la carne nos vencía.
Antes no podíamos hacer las cosas de Dios porque la carne siempre nos resistía. Pero dice la Biblia que Cristo mató, ejecutó nuestra carne juntamente con Él en su crucifixión. Pero mire lo que dice después Romanos 7, versículo 14. Vemos que aún existe una lucha espiritual. Ahora, yo le voy a ser sincero, cuando yo era joven y leía este versículo, decía que hay muchos pasajes que hablan de la carne crucificada. Aparece en Gálatas 2, en Gálatas 6, en Romanos 6. Y decía, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la carne crucificada? Y bueno, lo que quiere decir simplemente es que la carne no puede reinar sobre usted. En un momento vamos a ver un pasaje, pero aún usted puede permitir que la carne le influencie o le controle. Pablo así lo decía en Romanos 7:14. ¿Estamos ahí? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué dice Pablo? Soy carnal, vendido al pecado. Carnal aquí habla de esa naturaleza ligada a la tierra, lo mortal, lo que todavía es la condición de nuestra carne no redimida. La carne está en él, decía. Tenemos carne. ¿Todos aquí tienen carne? ¿O es un fantasma usted? Todos tenemos carne. Y mientras usted esté en esta carne, mire, usted va a tener que luchar contra la carne. Pero Dios dijo, yo ya la maté. El problema es que tú le das vida. El problema es que tú todavía la invitas. Allá en el país de Jamaica, pasaron un edicto que libraron a todos los esclavos. Y fueron liberados. Y esos se gozaron, somos libres. Y levantaron allí un látigo figurativo grande diciendo, y lo quemaron, lo encendieron, como diciendo, ya nunca nos van a latigar. Una grande fiesta que hicieron. Y al día siguiente, ¿sabe qué hicieron? Regresaron a los campos a trabajar como esclavos. Cuando según libraron a los esclavos aquí en Estados Unidos, habían pasado ya décadas y todavía muchos eran esclavos, todavía vivían voluntariamente como esclavos. Se dice que algunos no sabían que habían sido librados, otros no sabían qué hacer, no tenían el medio para poder viajar a un lugar y librarse. Y esa es la noción que nos plantea la Biblia, es que hemos sido libres, pero muchos voluntariamente nos esclavizamos al pecado. Pablo dice, yo todavía estoy vendido al pecado. O sea, el pecado no puede controlarme enteramente, pero hay muchos creyentes prisioneros de sus miembros carnales. El pecado contamina al creyente y frustra el deseo interior de obedecer la voluntad de Dios. Mire, nada más le digo esto, ¿usted sabe que cuando mira tanta televisión le da ganas de leer la Biblia? ¿Verdad que no? Especialmente cuando hacemos cosas que no le agrada a Dios y sabemos este programa es muy malo, es perverso. ¿Y usted cree que terminando de ver ese programa usted se va a abrir el libro de Romanos? Es muy sencillo ver este asunto de que cuando alimentamos la carne debilitamos nuestro espíritu. Dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice él? ¿Qué hace? Eso hago, es lo que le decía, papá, yo no sé por qué hago esto. ¿Por qué te portas mal? No sé, yo quiero portarme bien. Quiero ser como mi hermano. Él es un buen ejemplo, pero no puedo. Yo decía, no puedo, es imposible. Versículo 16. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el que pecado que mora en ¿dónde? En mí. Note que él está hablando ya como dos personas. Está hablando como yo y en mí. Yo soy el salvo, yo soy el nuevo Ringo, yo soy el que he sido lavado en la sangre de Cristo, pero cuando habla de dentro de mí o en mí, está hablando de la carne, el viejo Ringo. Dice el 16, si lo que quiero, el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Muchos dicen, yo tengo la intención, quise llegar a la iglesia, pero no pude. 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora aquí no está diciendo Pablo entonces, yo no fui, fue mi carne. ¿Por qué hiciste esto? Fue la carne, tú entiendes. Es la carne, sí, pero ¿quién permitió que la carne ejerciera el pecado? Uno mismo. Mire lo que dice después el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, mire, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay gente que se siente así, dice, ¿cómo voy a parar de hacer esto? Tengo este vicio, tengo estas cosas, quisiera yo, ya estoy harto del pecado. Y hay gente que ha dicho eso, ¿quién me va a librar de esto? ¿Cómo yo puedo salirme de esta cosa? Bueno, Pablo da la respuesta en el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que es por la ayuda y la gracia de Dios, andando en el Espíritu, que podremos ser librados de esta carne pecaminosa. Pablo afirma y alude a la cruz de Cristo, donde se llevó a cabo esta muerte en Romanos 6, del 11 al 14. Aquí nos enseña que ya no tiene poder de reinar sobre los creyentes. Romanos 6:11 dice así, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sino también tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando usted recibió al Señor, le pertenece a Él, y la carne suya fue crucificada, quiere decir que usted tiene poder de vencer su carne. No se puede dar el pretexto, bueno, es que la carne, dijo alguien, es que si me da comezón, me tengo que rascar. Y él lo decía en el sentido de, pues si se me avienta una mujer, yo tengo que ir con ella, pues hoy es la carne, ¿cómo voy a resistir? Es imposible que resista. No. Dios dice que los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus deseos y pasiones. Lo único que usted dice, pastor, no puedo intentar, yo le pregunto, ¿en verdad eres salvo entonces? Pues no estoy diciendo que yo voy a ver si por su vida lo voy a medir, pero si usted está diciendo que no puede y se está dando por vencido, entonces la pregunta es muy lógica. ¿Usted le pertenece a Dios? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Usted puede saber? Sí. Dios nos va a dar a nosotros un día un cuerpo celestial, lo dice en Romanos 8:23. Mientras usted esté aquí en su condición no redimida, la carne me refiero, usted va a luchar, pero Dios promete darnos un día un cuerpo celestial. Romanos 8:23. ¿Estamos ahí? Amén. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de ¿qué? De nuestro cuerpo. La adopción es la redención del cuerpo es que un día el Señor nos va a dar un cuerpo celestial, es la morada del creyente, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Cristo. Pero por lo pronto, usted debe reconocer su posición, le pertenece a Cristo. Y como le pertenece a Cristo, si ha recibido al Señor, quiere decir que usted ha crucificado su carne y usted puede vencer. Esa es la posición del creyente. En segundo lugar, la responsabilidad del creyente. Regresemos a Gálatas, capítulo 5. ¿Cuál es esa responsabilidad? Lo vemos en el versículo 25. Perdón, ahí en el versículo 25, dice así, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí vemos la decisión de andar en el Espíritu. No voy a demorar ya esto porque ya lo dimos en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una decisión que usted debe tomar de andar en el Espíritu. ¿Alguien recuerda cómo uno anda en el Espíritu? Apegado a la Biblia, orando, cediéndose al Espíritu Santo, sometiéndose al Espíritu. Esta es una decisión de andar en el Espíritu. Pero también vemos que uno debe ser guiado, la decisión de someterse al Espíritu. En el versículo 18 dice así, pero si sois guiados por el Espíritu Santo. Mire, vaya conmigo a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3. Estamos viendo la decisión suya. ¿Usted quiere ser espiritual? ¿Es un deseo suyo? O diría algunos, la verdad no me interesa. Bueno, si usted vive en la carne, usted va a cosechar lo que es de la carne, dice la Biblia en Colosenses 6. Pero si usted desea ser espiritual, aquí vamos a ver lo que Dios pide de los que han resucitado con Él, los que han muerto con Cristo, resucitado, los salvos. Colosenses 3:1, ¿estamos ahí? Si pues habéis resucitado con Cristo, mire, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en dónde. De la tierra. Recuerde, el carnal es el que está apegado a lo terrenal. Y Dios dice, no, tú busca, pon tu afecto, tus deseos deben ser por las cosas espirituales. Después dice Pablo que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Es lo carnal. Y dice ahí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? Su obediencia. Ahora mire, la Biblia habla mucho de la inmoralidad, mucho. Usted puede verlo desde el principio de Génesis hasta terminar la escritura. ¿Por qué? Porque es un pecado muy común en la vida de la gente, vivir en inmoralidad, sus pensamientos sucios. Y Dios dice, yo quiero que tú tengas un afecto por las cosas eternas, pero haz morir lo terrenal en ti. Y ya lo vamos a hacer al despojarnos del viejo hombre. Dice el versículo 9, ahí en este mismo libro, capítulo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, ¿de quién? Del viejo hombre. ¿Quién será ese viejo hombre? Hermano Daniel, ¿quién está? Hermano Daniel, por favor. Despojarse. ¿Qué significa despojarse? Es quitar una cosa, una persona con violencia. Tráigame a alguien allá. Hermano Josué, hermano Miguel, alguien, por favor. Mientras él viene, vaya hasta Efesios capítulo 4. Existe el viejo hombre. Efesios 4:22. Ahí en Colosenses vimos que debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Efesios 4:22 dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Es todo lo que hemos leído ya, lo que se vive en la carne. Los deseos corrompidos, llenos de concupiscencia, lascivia, nuestros pensamientos, nuestros apetitos sensuales. Y Dios dice, despójate del viejo hombre. ¿Qué significa despojar? Quitar una cosa, una persona con violencia. Con violencia. ¿Está bien? ¿Me das permiso? Él es el viejo. Está bien, la carne no se deja. Y el viejo, despojarse es quitar, y con violencia. ¿Ok? ¿Sí me das permiso? Eso es lo que significa despojarse. Ahora, agárrame tú. Y despojarse es dejarse con violencia. Suéltame, viejo hombre. Porque a veces el viejo hombre así es. Y la anda agarrando usted. Y algunos, bueno. No te pases, no. Qué verdad. Pero ¿qué significa despojarse? ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión tuvo que defenderse contra alguien? ¿O son peleoneros los que están aquí? Pero alguien viene contra usted y lo agarra así, no se deje. Tiene que despojarse. ¿Qué haría yo? Mira, un cabezazo por acá. De pronto me zafo y un codazo por acá. Yo estudié UFC, mano, cuidado. Pero es algo, quiere decir que no es algo fácil. No es algo sencillo. La carne es agresiva también, la carne es fuerte. Entonces tiene que despojarse con violencia y soltarse libre. Y aventar al viejo hombre. Después se le iba a revestirse. Pero el viejo hombre tiene vicios. Por eso, mire, yo entiendo, la persona que tiene vicios, mira, no te puedes dar el lujo de no caminar en el Espíritu. No te puedes dar el lujo que pase un día y los que batallan con lo que miran, con su perversión, no te puedes dar el lujo de estar solito enfrente de una pantalla, de usted mirar ahí nada más pasar video tras video, porque el viejo hombre te va a amarrar y hay gente que no se puede soltar. Muchos de ellos porque les gusta. Pero Dios dice, revístete del nuevo. Revestir significa mejorar y mejorar. De pronto yo ya soy más fuerte. Gracias, hermano. Un muchacho que es de la iglesia quería agarrarme, quería luchar conmigo. Y ahora él tiene confianza, pues creció desde que él tenía 10 años, lo conozco. Y fuimos a un lugar a predicar y él me acompañó. Y ahí, no sé, me hizo enojar algo que hizo. Entonces yo le dije algo también así jugando, es confianza. Y se me aventó según que a pelear conmigo. Y lo levanté así al pobre flaquito. Y lo puse así. Me dijo, you're strong, brother.
¿Estás fuerte? Pues claro, ¿tú crees que más fuerte que él? Pero mire, el hombre más fuerte que jamás existió, perdió todo en el regazo de una mujer. Sansón. El hombre más sabio que ha existido, perdió todo por mujeres también. El hombre más dulce, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, perdió todo porque dio a su lascivia. Y la culpa no tenían las mujeres, la culpa la tenían ellos. Porque también podemos apuntar a los dos lados. No nos podemos dar el lujo de creer y pensar que somos fuertes. Por eso la Biblia dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. La palabra clave es piensa. No dice que el que está firme. Muchos usan, el que está firme, mire que no. No. El que piensa. Porque hay quienes piensan que están firmes y dicen, no, todo está bien, y se meten en donde no deben ir, se juntan con quien no deben juntarse, miran cosas que no deben mirar pensando que están firmes, y el diablo viene y los sacude de su firmeza. Como no estaban firmes. Eso no quiere decir que el que está firme no debe cuidarse. Pero lo triste es que muchos, como no se han sometido al Espíritu Santo, entonces fácilmente caen como presa de Satanás cuando viene ahí mostrándole lo que a su pecado, su carne más le gusta. Le vuelvo a decir, hay personas que no batallan quizás con la droga, no batallan con un vicio, pero sí batallan con otras cosas. En Lucas 9:23 nos enseña la Biblia que uno debe tomar esa cruz cada día. Lucas 9:23. Es una decisión diaria. Una decisión diaria. Lucas 9:23. Jesús dice aquí, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día, y sígame. 1 Corintios 15:31. 1 Corintios 15:31. Pastor dice, yo batallo con mi manera de pensar, yo batallo. Mire, usted tiene que aprender a andar en el Espíritu, una decisión de someterse a Él, una decisión diaria. Pablo dice en 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día yo voy y le presento al Señor mi voluntad y le digo, Señor, yo sé que tú has crucificado mi carne, pero yo cada día muero a mis ambiciones, me niego a mí mismo cada día. En primer lugar vimos la posición del creyente, en segundo lugar la responsabilidad del creyente, y por último vemos el carácter del hombre espiritual. En el último versículo de Gálatas capítulo 5 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo lo quiero vincular este pasaje a lo que estamos leyendo. Cuando una persona reconoce su posición en Cristo, que ha sido crucificado, que su carne ha sido crucificada y anda en el Espíritu, bueno, él va a producir un carácter espiritual. ¿Y cuál es eso? Primero es de humildad. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. Uno que se gloría es uno que piensa que por sus fuerzas lo hace. El Señor lo que más aborrece en la Biblia vemos es el orgullo. Ahí le dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, es a Jesucristo, a Dios, a Él sea la gloria por todo lo que ha hecho, por lo que ha hecho en nosotros. Él es grandioso, Él es glorioso, pero también es una persona que vive por otros. Dice ahí al final del versículo 26, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, ¿aquí a quién le habla Pablo? A los Gálatas. Es una iglesia local. Y Pablo dice, en esta iglesia hay quienes se están irritando, hay quienes se envidian. Y no solamente eso, mire lo que dice el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, mire, sino servíos por amor a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego nos sorprende lo que le dice en el 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Si os mordéis y os coméis, ¿hay caníbales ahí o qué? ¿Qué significa eso? Que dentro de la iglesia decía había quienes estaban maltratándose, quienes estaban hablando mal de uno a otro, quienes quizás
no se llevaban bien en la iglesia local. En la misma iglesia, el cuerpo de Cristo, el lugar donde debe ser de compañerismo y amor los unos a los otros. Él le dice que usted y yo somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. Y la iglesia debe ser un lugar donde nos amamos, donde nos servimos unos a otros. Pero para que haya gente así en la iglesia, se requiere que sean espirituales. Que seamos espirituales. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien a mí quizás me hace daño, yo acepto el agravio. No hago las cosas más grandes de lo que son. Yo trato bien a los demás, no me burlo de otro, no hablo mal de otra persona. No empiezo yo a decir, y viste al hermano, y viste lo que pasó. Y no, hombre, nomás si tú supieras que lo vi allá en la esquina el otro día y andaba ahí, parecía un tren con puro humo para arriba. Y hay personas que ya después a la iglesia no quieren venir porque dicen, no me puedo llevar con esta persona o aquella persona. No estoy. ¿Por qué existe esto en la iglesia? Porque hay gente carnal, gente que no es espiritual, gente que no es suficiente maduro para decir, bueno, yo sé que han hablado mal de mí, yo sé que me ha traicionado, yo sé que me ha defraudado, pero yo voy a responder como Cristo quiere que responda. En esto se resume, dice la Biblia, toda la ley, en que nos amemos unos a otros. Amar al que me hace mal, ¿sí? Amar a vuestros enemigos. Señor, eso está duro, ¿no? Al que me hizo mal, sí. Al que me maltrató, sí. Al que me robó, sí. Al que me debe dinero. ¿Quién sabe? Esa no me la sé, hermano. Sí, están bien. Hay gente que dice, pastor, ¿qué hago? La pregunta que hacía un pastor decía, ¿no sabes qué hacer? ¿En verdad no sabes qué debes hacer? No, es que me hizo esto y no sabes qué hacer. ¿Estás seguro que no sabes qué hacer o quieres que te diga qué debes hacer? Bueno, sí sé qué hacer, pero no quieres hacer lo que debes hacer. Esa es la cosa, es la diferencia. Ahí está el detalle. En que sabemos lo que debemos hacer, pero como somos carnales, más bien reaccionamos como niños inmaduros, infantes. Y queremos tomar nuestras canicas e irnos a la casa. Así no son las cosas de Dios. Si alguna vez alguien le ha ofendido, usted tiene el derecho bíblico a enfrentarlo, hermano, usted me ofendió. Y si la persona le dice, perdóname porque te ofendí, no me di cuenta, hay que aclarar la cosa, hubo un malentendido, qué bendición. Si dice, pues también me importa, y esto y aquello, usted diga, ok, está bien, no hay problema. Ahora, si es algo más grave, la ley le dice, si es algo más grave, vaya a traer a alguien espiritual. Ya son dos. Y si no quiere, llévelo a la iglesia. Pero no vaya a traer algo a la iglesia porque alguien le dio una mirada nomás. Y Mad Dog Me. ¿Sabes qué es eso, hermano? Tú creciste aquí. ¿Qué significa eso? ¿Te echó una mala mirada? Yo me acuerdo cuando un muchacho me echó una mala mirada en el McDonald's. Estaba en el McDonald's con mi familia. Yo tenía pantalón rojo, camisa roja, suéter rojo. Papá dice, ¿por qué estás vestido como un chile? Así me decía papá. Y decía, es que esto es lo que me gusta. This is what the people wear. Zapatos rojos, me olvidó decirle. Entonces la gente me miraba y decía, este está loco. Papá decía, yo no puedo creer que estás vestido así. Es la última vez que te vistes así. Y se me quedaba mirando un señor. Y volteaban los dos. Y yo tenía esa inseguridad que yo siempre pensaba que alguien hablaba mal de mí. Hay gente así. Están dos platicando y voltean a ver y dice, ¿qué está hablando? Y le dije, papá, me está mirando. Me está mirando. Y papá decía, ¿y qué importa si te mira? No, me voy a levantar y le voy a preguntar que por qué me está mirando. Y él me decía, pues mira nada más cómo estás vestido, cómo no te va a mirar. Yo estaba enfurecido. Mire, tenía yo nada más unos 15, 16 años. Pero yo estaba enfurecido y quería decirle al Señor que por qué se me quedaba mirando y que qué ondas. Carnal, completamente carnal. Pero hemos madurado, hemos crecido. Nos han pasado cosas que no se pueden imaginar, traiciones de las que usted no se imagina. Pero no nos desanimamos ya. Más bien oramos por los que nos maldicen, amamos a los que nos ultrajan, bendecimos a los que hablan mal. Ahí le dice que la venganza es de Él, pero Dios le digo, no, Señor, ten misericordia. Ni siquiera te vengues, Señor. Dale tu misericordia. Quizás tuvieron un mal día, quizás en su vida, en su hogar, las cosas no están bien y simplemente están reaccionando, porque una persona dolida reacciona siempre dañando.
Pero si estamos en una iglesia, es una familia de la fe, y esto debe empezar también en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa. Ser espirituales ahí. ¿Qué importa ser muy espiritual aquí? Hermano, ja, ja, ja. Y en la casa, un carnal. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿cómo se llama? Acá muy amable, hermano, cuello con cuello. Dios es bueno. Y en la casa puras groserías y malas palabras. Eso afecta mucho a los hijos. Dice, papá es un hipócrita. Papá es a two-face. A mí han dicho así, muchachos, yo no vengo a la iglesia porque papá es a two-face. Tú no sabes, tú no conoces a mi papá. Dice, tú si lo conocieras, no. Así no debe ser así. Debemos ser espirituales. ¿Cómo vamos a ser espirituales? Reconozca su posición. Usted le pertenece a Él y su carne ha sido crucificada. Eso le da una responsabilidad a usted. De andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y el carácter del hombre espiritual es que él depende de Dios, no depende de sus fuerzas, no es vanaglorioso, pero también él se preocupa por los demás, piensa en otros, sirve a los demás, ama a su prójimo. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Señor, nosotros no merecemos la vida eterna, no merecemos nada. No hay por qué gloriarnos. Tú lo has hecho todo. Y, Señor, entendemos también que nos has dado tu Espíritu Santo para que andemos en el Espíritu y producir así el fruto de tu Espíritu. Señor, ayúdame a mí como hombre, como esposo y como pastor a ser espiritual, a no ser carnal, a no ser inmaduro, a cada vez ser más como tú. Y es mi anhelo y deseo, Señor, que yo pueda vivir esta vida glorificándote a ti y haciendo lo que a ti te agrada y no a mi carne. Pero ruego también por mis hermanos. Señor, al predicar este mensaje, de ninguna manera yo quería acusarles ni dar una indicación que yo soy espiritual o que soy mejor. Padre, tú conoces mi corazón, tú conoces mis luchas, mis batallas. Tengo mucho por qué preocuparme antes de andar señalando y preocupándome por otros. Pero públicamente oro y pido esto, Señor, para que mis hermanos sepan y entiendan que estamos juntos en esta lucha, para amarnos unos a otros, para fortalecernos unos a otros. Estamos en necesidad, estamos en aprietos, estamos en tiempos difíciles. Señor, si no fuera por tu iglesia, yo creo que muchos de nosotros no tendríamos amistades y un refugio. Así que agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser espirituales cada vez más. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.